Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 19 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, donde continuaremos con las opiniones de ciertos obispos y otros personajes de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. El vicario episcopal para el clero, Justo Bermejo, preguntado por la periodista reportera Thais Villas para el programa de La Sexta, El Intermedio, sobre el respeto a las diferentes tendencias sexuales, este respondió: ¿Tú el respeto también lo pedirías para el asesino? A lo que la reportera le respondió: son cosas muy diferentes. Una cosa es un asesino y otra cosa es una tendencia sexual. A lo que respondió el religioso: eso depende de la mentalidad moral de cada persona. Publicado el 14 de diciembre de 2012, el aborto, la eutanasia y las bodas gays son un grave peligro para la paz. Así lo expresa el Papa Benedicto XVI en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz. Su santidad sostiene que cualquier lesión contra la vida provoca daños irreparables y que la unión entre dos personas del mismo género representa un elemento desestabilizador de la paz. La última sentencia la promulgó el 21 de diciembre de 2012 el arzobispo emérito de Senigallia, Odo Fusi Pesi, al decir que todos los activistas homosexuales son viciosos y de hecho todas las parejas homosexuales están fuera de la gracia de Dios. Estas van contra el plan de Dios, contrastan con lo que Dios ha decidido y dicho claramente. Dios creó al varón y a la hembra para que puedan criar responsablemente. La unión de dos hombres o dos mujeres es antinatura. También ha criticado a todos los países que han legalizado el matrimonio gay por ser una gran inmoralidad y advierte que la paz podría verse amenazada por este motivo. Esos matrimonios, dice, son una grave ofensa a Dios y a la humanidad. Es el demonio el que causa los desórdenes y la división de nuestra sociedad. El 19 de enero de 2014, el periodista Jesús Hinojosa entrevistó al arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián Aguilar, porque a sus 84 años el Papa Francisco le iba a nombrar cardenal. Entre las muchas preguntas que contesta en la entrevista, dijo lo siguiente: ha mencionado la palabra deficiencia. ¿Entiende como tal la homosexualidad desde el punto de vista de la moralidad? Sí, muchos se quejan y no lo toleran, pero con todos los respetos digo que la homosexualidad es una manera diferente de manifestar la sexualidad, porque esta tiene una estructura y un fin, que es el de la procreación. Una homosexualidad que no puede alcanzar ese fin está fallando. Eso no es un ultraje para nadie. En nuestro cuerpo tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión. ¿Me voy a enfadar porque me lo digan? Es una deficiencia que tengo que corregir como pueda. El señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa, es una ayuda, porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado. No es ofensa, es estima. Cuando una persona tiene un defecto, el buen amigo es el que se lo dice. ¿A qué se referirá la Santa Madre Iglesia cuando dice que hay que tratar a los homosexuales con respeto, compasión y delicadeza? ¿O dónde quedará su amor al prójimo? Si fuésemos capaces de ponernos en el lugar del otro, creo que no nos atreveríamos a hacer leña del árbol caído, pues más bien parece que la alta jerarquía de la Iglesia Católica, con sus declaraciones, alienta el odio y la homofobia en el mundo. En el libro La vida sexual del clero, del periodista y escritor Pepe Rodríguez, basándose en estudios de psicología, teología y periodismo de investigación, presenta un estudio riguroso de graves conclusiones,
donde muestra cómo la mayoría del clero actual mantiene relaciones sexuales. Señala la absoluta falta de legitimidad evangélica del celibato obligatorio, analizando los intereses que llevan a la jerarquía católica a forzar hábitos sexuales patológicos y o delictivos entre el clero. También denuncia con nombres propios y casos documentados a muchos sacerdotes actuales protagonistas de atropellos sexuales sobre menores y adultos, y a los obispos que fomentan y encubren hipócritamente tales abusos. Pepe Rodríguez afirma que 3 bloques de elementos pueden justificar en buena medida la razón por la cual entre el clero católico exista el doble o triple de homosexuales. Punto 1. Las circunstancias estructurales de la propia Iglesia Católica que inciden sobre la formación de los sacerdotes, potenciando estructuras de personalidad inmaduras, problemas de definición psicosexual, limitaciones serias para poder entablar relaciones normalizadas de confianza y de afecto con figuras femeninas. Punto 2. Los conflictos de personalidad derivados del crecimiento en el seno de familias católicas muy represoras, moralistas y culpabilizadoras. Punto 3. El aislamiento físico y emocional en un universo de varones donde la mujer y lo femenino son satanizados, mientras que todo lo masculino resulta glorificado y donde no hay otra posibilidad para la gratificación de la dimensión afectiva y erótica que la relación en cualquier grado de intensidad con los compañeros varones. En diferentes estudios clínicos o sociológicos se citan índices de homosexualidad que oscilan entre el 30 y el 50% del clero católico, porcentajes equiparables a los detectados en las iglesias hermanas, como puede ser por ejemplo la Iglesia de Inglaterra, en la que según un estudio realizado entre el clero de la zona de Londres, un 40% del total de sus ministros son homosexuales. En una investigación realizada por la propia Iglesia Católica en la diócesis canadiense de San Juan de Terranova en 1990, se llegó a la conclusión de que el 30% de los curas de la misma eran homosexuales, y también demostró que su arzobispo, Alphonsus Penny, fue forzado a dimitir porque había encubierto los abusos homosexuales cometidos por más de 20 sacerdotes sobre unos 50 menores, alumnos de un colegio de esa ciudad. Michel Chipe, sociólogo y psicólogo, afirma en su libro En busca del celibato que el 20% de los sacerdotes católicos norteamericanos son homosexuales y que la mitad de ellos son activos. En Estados Unidos, en 1990, ya se conocía más de 30 casos de sacerdotes homosexuales que habían fallecido por causa del SIDA. Veamos el testimonio de una persona, prefiere que omita su nombre, y que lo considero muy válido y ejemplar. Personalmente creo que tanto la homosexualidad masculina como la femenina ni son un castigo ni una enfermedad. Por lo tanto, denigrar a alguien por tener una tendencia sexual diferente a lo que la sociedad llama normal es de personas con un espíritu muy poco evolucionado. Es como el que cree que todo aquel que sufre una grave enfermedad es porque fue una mala persona en otra vida. Quizá lo fuera, y de esa forma depure el estigma que dejó en su espíritu, pero también es posible que escogiera ese camino en la presente vida como lección para su familia, amigos o quien sea, y aprendan lo que es el amor al semejante, la caridad y el auxilio desinteresado. Soy homosexual, lo he sido siempre, y puedo asegurar que no es algo que yo escogiera, como quizá pueden hacer los heterosexuales.
Entre los 20 y 25 años tuve relaciones como cualquier joven de esa edad, homosexual o heterosexual. Actualmente tengo 34 años y llevo 10 con mi pareja. Vivimos felices, tenemos nuestra casa, nuestro trabajo y hacemos una vida sana y normal de convivencia y de fidelidad. Repito que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, ni resultaría un problema para algunos si viviésemos en una sociedad más evolucionada. Nada ocurre por casualidad, ni necesitamos pasar por todas las desgracias de la vida para progresar. Somos descendientes de nuestro pasado y progenitores de nuestro futuro. Por lo tanto, pienso que esa personalidad sexual arraigada en una anterior vida es de tipo kármico. Por eso aparece espontáneamente la tendencia en nuestra alma encarnada de una inadaptación al sexo que hoy tenemos en nuestro nuevo cuerpo. Veamos ahora otro caso extraordinario por la repercusión que tuvo. El diario mexicano Reforma, en uno de sus suplementos sobre política en febrero de 2007, informó de que la jerarquía católica mexicana buscaba realizar un juicio de doctrina al sacerdote yucateco Raúl Lugo Rodríguez, por asumir que Jesucristo nunca condenó a quienes se sienten atraídos erótica y afectivamente por personas de su mismo sexo, a través del libro Iglesia Católica y Homosexualidad. En el texto, publicado en Madrid en 2006, Lugo insta a la Iglesia a erradicar la homofobia, así como a ofrecer comprensión y servicios pastorales a los hermanos gays y lesbianas. Asimismo, pide perdón diciendo: porque no he sabido apreciar el don del cuerpo y de la sexualidad, porque he puesto reparos al placer y lo he considerado algo bajo, sucio y despreciable, porque he preferido seguir a Agustín de Hipona en lugar de fijar mis ojos en Jesús de Nazaret. La Congregación para la Doctrina de la Fe estudió el libro y envió un documento con diversas observaciones a la Conferencia del Episcopado Mexicano, instancia a la cual fue turnado el caso y que a su vez mandó una carta a la Arquidiócesis de Yucatán para solicitar la retractación de Lugo. La misiva, que se filtró a la prensa local, fue enviada por la indicación de Leopoldo González González, obispo auxiliar de Guadalajara y secretario general de la CEM. Notis solicitó una copia a la oficina del prelado, en donde contestaron que el documento sí existe, mas no se puede revelar, pues se expidió con carácter confidencial, vía nunciatura, al arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berlier Belauzarán. De acuerdo a fuentes que prefirieron mantener el anonimato, la CEN le fijó a Lugo 20 días para contestar por escrito a la alta jerarquía y además le ordenó no hablar del tema en público durante ese lapso. El tiempo establecido ya expiró. Sin embargo, el sacerdote no puede dar a conocer el contenido de su respuesta porque Berline Belauzarán se encuentra de viaje. Al respecto, el teólogo Fray Julián Cruzalta opinó que es terrible, parece época medieval. Lugo es un experto en Biblia, le tienen miedo a la investigación. En Roma no comprenden que a él le toca abrir nuevos caminos en un tema en el que estamos en pañales dentro de la Iglesia. A su vez, Carlos Méndez Benavides, director del albergue Oasis San Juan de Dios, en donde el padre Lugo da asistencia espiritual a personas que viven con el SIDA, declaró en entrevista de que el clérigo continúa con sus labores sacerdotales. Está muy tranquilo, fiel a sus convicciones. Nos ha demostrado que es un verdadero pastor en la defensa total de los derechos humanos y que lo que realmente nos heredó Jesús fue luchar por una sociedad de equidad. Estamos con Él hasta donde Él
quiera. Aseguro que el padre Lugo, al igual que don Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila, son pequeñas luces de esperanza que nos dicen que la Iglesia tal vez cambie, sea más incluyente y democrática a la perfección cristiana. Veamos ahora un pequeño extracto del libro Iglesia Católica y Homosexualidad de Raúl Lugo Rodríguez, que tanto alborotó a las altas esferas católicas. Como muchos otros sacerdotes, he guardado silencio acerca de la cerrazón de la Iglesia hacia la homosexualidad y los homosexuales. He sido testigo, antes mudo, de tanto sufrimiento de hombres y mujeres gay, y me esforcé siempre por ofrecerles una palabra de aliento y de fe. Quisiera ser fiel a aquellas palabras de Jesús que nos recuerdan en el Evangelio de San Mateo, que Dios se complace más en la misericordia que en el cumplimiento de las normas rituales, más en la compasión fraterna que en los holocaustos. La Iglesia y el Evangelio no deberían estar nunca en contraposición, pero sinceramente creo que en el caso de la doctrina sobre la homosexualidad sí que lo están. He decidido romper el silencio para ser fiel a mi conciencia. No tengo un puesto de enseñanza que esté en riesgo, tampoco prestigio intelectual que cuidar, ni puestos de privilegio que perder. Es un ejercicio de discernimiento al que quiero colaborar con este pequeño escrito. Solo Dios puede conocer a fondo la limpieza de mi intención. Que estas palabras sean capaces de generar una actitud nueva frente a nuestros hermanos y hermanas homosexuales. No tengo otra aspiración que promover un debate que ayude a dar una respuesta pastoral a nuestros hermanos y hermanas homosexuales, que vaya más de acuerdo con el rostro misericordioso de Dios que Jesucristo vino a revelarnos. Asimismo, las iglesias cristianas están obligadas a intentar nuevos caminos que culminen en la aceptación y normalización de los homosexuales en la vida eclesial. Así como Sigmund Freud sostiene que no puede cambiar un homosexual a heterosexual, los moralistas católicos deben liberar de la carga de culpabilidad moral a los actos homosexuales. ¿Qué santidad y qué felicidad puede construirse sobre la represión de la vida afectiva y el ejercicio de la sexualidad? La Iglesia ha contribuido con su anuencia y su silencio a perpetrar la intolerancia y los crímenes de odio. La Iglesia tendrá que vérselas con el trato que dé a los matrimonios de personas del mismo sexo. Lo ganado por los grupos gays ya no lo echarán para atrás. Los hombres y mujeres homosexuales, como Job en el Antiguo Testamento, tienen muchos poemas que escribir, pero hasta el momento solo son leídos por el corazón de Dios. ¿Tendrá la Iglesia el coraje suficiente para ser el corazón de Dios en este momento de la historia? Creo que los signos de apertura que ha dado la comunidad humana con respecto a la diversidad sexual son suficientes para meritar que la Iglesia los discuta ampliamente y se pregunta a sí misma si su anclaje en el pasado no significa infidelidad a los signos de los tiempos. Las personas homosexuales tienen derecho de relacionarse con Dios. Deben ayudársele a superar los miedos y la autodiscriminación introyectada a sus mentes y a sus corazones. Deben de ejercitársele en perdonar a aquellos de quienes reciben ofensas y desprecios, incluyendo la falsa imagen de Dios, que se les dio desde pequeños. Darles oportunidad para ser testigos de Jesús desde su específica forma de vivir. Hay que ofrecer retiros y momentos de encuentro para las personas homosexuales en nuestras iglesias. Hay que bendecir las casas en las que viven. Hay que invocar la bendición de Dios sobre sus uniones. Y hay que trabajar con los padres y madres de chicos
homosexuales. Actualmente hay muchas cuestiones dentro de la Iglesia que deben revisarse. La discriminación de los gays y lesbianas es solamente la punta del iceberg. Pero la Iglesia, todo lo que tiene que ver con el sexo es malo, sucio, que echa a perder las cosas buenas. Esta mentalidad está muy extendida e impide que la sexualidad deje de ser pecado, una trampa tendida por el demonio, para convertirse en un medio de promoción de la persona, de íntima comunión interpersonal, un diálogo espiritual entre dos personas. Una segunda lacra es que el sexo solo debe de ser para la procreación, si no, es pecado. Sin embargo, el relato del Génesis 1:2 dan una visión más integral de la sexualidad, al contrario de la visión pagana de San Agustín y la doctrina estoica. Si la sexualidad fuera solo para la procreación, sería animal. Una tercera lacra es la culpabilización del placer. En la Iglesia se tiene miedo al placer como obstáculo para la santidad. En el libro de Tobías hay una oración de un recién casado que dice que toma a su mujer con rectas intenciones y no buscando el placer. Se ve al mundo como un valle de lágrimas donde se viene a sufrir y no a gozar. Pero hay que tener cuidado de no reducir el sexo a un simple instrumento para obtener placer a toda costa, lo que hace insignificante la sexualidad y caer en la patología y en el absurdo. La cuarta lacra es enjuiciar a una persona por las cosas que hace en la cama, cuando un ser humano es mucho más que eso. La sexualidad es solo una de tantas realidades que cuentan mucho para hacerse a la idea de maldad y bondad de alguien. En este capítulo, el autor, en una especie de carta, pide perdón a los homosexuales en su nombre y en nombre de otros presbíteros y de la Iglesia Católica, porque no supo apreciar el cuerpo, la sexualidad y el placer, pensando que era algo bajo, sucio y despreciable, como decía Agustín de Hipona, en vez de seguir a Jesús de Nazaret. Porque sentí vergüenza de ser visto en público en compañía de un homosexual. Toleré que los llamaran con epítetos humillantes, por no abrir espacios en las parroquias, no apoyar a seminaristas gays expulsados, por haber guardado en mi corazón mis opiniones en vez de abrir un debate público que tanta falta hace. Por pensar que la única motivación de los homosexuales es el sexo, por permitir que se identifique perversión y homosexualidad, pederastia y homosexualidad, desenfreno y homosexualidad, sida y homosexualidad. Porque pude hacer mucho más favor de la plena participación de los homosexuales en la Iglesia, pude haber derribado más barreras y pude haber sido aún más audaz. Y pide perdón a Dios por no haber aprendido la lección de Cristo crucificado y amar sin excepciones y sin condicionamientos. Yo, pecador y presbítero, pido perdón. Y continúa diciendo: así como la Iglesia debe salir del armario y reconocer que la mitad de sus ministros son homosexuales, la estructura educativa debe eliminar de la oficialidad la discriminación de los maestros gays, especialmente en las escuelas particulares. Queridos todos, finaliza aquí el capítulo 19 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. Sobran las palabras ante la valentía de este hermano y de semejante y magnífico testimonio que concluiremos en el próximo capítulo. Ese es el verdadero amor al prójimo, el verdadero y auténtico amor que Jesús proclamó tantas veces y que por él se unificará por siempre la familia universal.
La frase con la que cerramos el capítulo 19 de la serie La reencarnación, ley universal, se la debemos al eminente filósofo científico americano Walter Bradford, la cual dice: durante años la teoría de la reencarnación resultó una pesadilla para mí, e hice todo lo posible por desecharla, y hasta discutí con mis pacientes en trance, diciendo que hablaban de tonterías. Pero pasaban los años y todos los sujetos me contestaban la misma historia, aunque tuvieran creencias diferentes. Ahora, después de haber estudiado más de 1000 casos, debo de admitir que existe algo llamado reencarnación. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.